Cuando emprendemos desde la innovación y la creatividad, nuestra mente se enciende. Esto es La Ciencia de Emprender. Hola a todos y todas, estamos en Startup Connection, en nuestro podcast La Ciencia del Emprendedor. Hoy nos acompaña un tremendo invitado, Stephen, físico cuántico, académico de la Universidad de Concepción y de Estados Unidos. ¿Qué haces, Stephen, acá en Chile? Bueno, yo vine a Chile por el puesto en la Universidad de Concepción y también por la oportunidad de ser cofundador de esta empresa Secret Quantum, que es un EBTU de la Universidad de Concepción. Bien. Y Eso te trajo acá, por eso Chile. sí, esto y también, o sea, que me trae a Concepción también es el clima, me gusta la geografía, me recuerdo mucho el norte de California, etcétera, que me gusta harto, entonces fue una situación perfecta en términos profesionales y personales, ¿no? Súper. Oye, yo sé que ellos tienen una startup, son conocidísimos hoy día acá, en Santiago, en todo Chile. Han ganado fondos importantes y premios importantes, pero yo le voy a preguntar algo en honor a la simpleza, en honor a mi mamá que nos está viendo. ¿Qué es la física cuántica? Ya, bueno, la física se puede separar en dos grupos, la física clásica, la física cuántica. La física clásica es lo que describe, bueno, casi todo lo que vemos hoy día, ¿cierto? Una pelota. En el colegio, eso es física, ¿cierto? Sí, sí, claro. La física de Newton y todo. La física pura. Sí, entonces la física del macro, ¿cierto? De una pelota sigue la física clásica. La gravedad, clásica. todo eso. Sí, todo eso entra en la física clásica. La física cuántica describe el micro, por ejemplo, un único átomo, un único fotón, que es como si fuera, entre comillas, una partícula de la luz. Eso es descrito por la física cuántica. Esencialmente, en la física es una serie de reglas, ¿cierto? De cómo describir la dinámica o cómo se mueve un objeto, ¿cierto? En la física clásica sabemos cómo describir el movimiento de una pelota, por ejemplo. Con la física cuántica describimos lo que hace un átomo, por ejemplo. Y son reglas distintas, ¿cierto? Entonces, si puedo continuar un poquito, hoy día, o sea, la física cuántica nació un poco más de 125 años atrás, ¿cierto? Cuando se percibió que existía esa nueva área de física, la física cuántica, y hoy día estamos aplicando física cuántica en la informática, también en la tecnología. Entonces, por ejemplo, nuestros dispositivos digitales, como el celular, el laptop, el tablet, etc., utiliza la física cuántica desde el inicio, ¿cierto? Porque son los circuitos electrónicos son hechos por transistores, etc. Entonces, toda la información que se almacena en los dispositivos, el proceso en los dispositivos, utiliza los transistores, ¿cierto? Que funcionan gracias a la física cuántica. Pero la información en sí, nosotros codificamos de manera clásica, con los bits, ¿cierto? Los bits son 0 y 1, es como preguntas sí o no, verdadero y falso, como una pregunta con dos posibles respuestas. Es la pregunta más sencilla que uno puede hacer, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de los computadores, ¿cierto? En la física cuántica, se puede también almacenar información, pero esa información se almacena en superposición de esos dos estados 0 y 1. Entonces, yo puedo crear un bit cuántico que es, de cierta manera, 0 y 1 al mismo tiempo, es en superposición, y eso cambia harto cómo uno almacena, procesa, transmite información, y ahí... y eso entró o sea, quedó interesante en el ámbito de la informática por dos razones. El primero es, por ejemplo, nosotros vemos la miniaturización de los equipos, o sea, nuestro celular hoy día tiene mucho más poder de procesamiento de que un computador de 5 años atrás. Eso lo explico yo, porque hoy día hablamos de física cuántica y no lo hablamos cuando yo estaba en el colegio, es por la tecnología, ¿cierto? Sí, entonces sí, yo creo que está entrando mucho más en la visión, digamos, popular mundial por cómo está llegando cada vez más cerca a nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, bueno, primero sí, con la miniaturización de los equipos que tenemos hoy día, o sea, los transistores hoy día son muy chiquititos. En algún momento vamos disminuyendo todavía más. En algún momento la física cuántica es relevante porque yo puedo intentar hacer un transistor normal, pero hecho de uno o pocos átomos.
Entonces necesito la física cuántica para describir y entender lo que pasa. Y si la pregunta es, ¿será que es posible hacer un celular hecho por transistores de poquísimos átomos? No sé. Entonces la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿será que yo puedo hacer algo distinto? O sea, procesar la información de manera distinta. ¿Será que la física cuántica me trae algo distinto? Y de hecho en 1985, 95, no sé, 40 años atrás aproximadamente, se descubrió que sí. Entonces se descubrieron métodos de comunicación segura que utilizan las leyes de la física cuántica y también métodos de cálculos, algunos algoritmos que, por ejemplo, si existiera un contador que funcionara, el proceso de información, digamos, de acuerdo con la ley de la física cuántica, yo podría resolver algunos problemas más rápido, muy más rápido, comparado con un procesador clásico. Y el ejemplo... La velocidad aumenta. Sí, como, por ejemplo, el algoritmo de Shor, que es un algoritmo que encuentra factores de números. Entonces yo multiplico, no sé, 3 por 5 es 15. Yo puedo hacer, ¿cuáles son los factores de 15? 3 y 5. Entonces, pero imagina ahora un número de, no sé, centenas de dígitos. Es muy difícil encontrar los factores de esos números. Y para un computador clásico es muy difícil. Entonces, por un número suficientemente grande, estamos hablando de un tiempo que es más largo de la edad del universo. Claro. Es como ¿Quién imposible. necesita eso? Por ejemplo, yo me pregunto siempre, ¿quién necesita hoy día? Ya sé que la minería, sí, pero para que todos entendamos, sí, ¿quién necesita hoy día una solución de física cuántica? Bueno, ¿cómo lo inspiró? Todos nosotros. La solución. Todos nosotros, por ejemplo, todos los protocolos de comunicación segura que hagamos, por ejemplo, cuando enviamos mensaje en WhatsApp o hagamos una compra en línea, enviamos la información a la tarjeta de crédito, esa información va encriptada, ¿cierto? Y los métodos de encriptación utilizan un algoritmo matemático donde la seguridad de este algoritmo es basada en la dificultad de la factorización de los números. Entonces ahora viene el computador cuántico que puede hacer esa factorización en horas en vez de edad del universo, ¿cierto? Entonces es algo que, entonces de repente un hacker con un computador cuántico puede romper la comunicación y descubrir todas nuestras informaciones confidenciales, etc. Entonces es un problema, este problema en particular es muy relevante, es algo que si no nos protegemos al computador cuántico en temas de las comunicaciones es un gran problema, ¿ya? Claro, porque trabaja finalmente en términos de confidencialidad. Sí. Todos los datos que se mueven. Sí. Y desde el origen, ¿cómo llegó a ti la física cuántica? ¿Cómo fue que tú dijiste, me gusta esto? Un poco, un poco al azar, ¿cierto? Un poco al acaso. Yo cuando hice pregrado, yo tenía que hacer como un proyecto, una tesis, que era un proyecto de un año. Yeah. Entonces tenía que elegir un asunto y entonces estaba buscando asuntos y yo no sabía cuál asunto que quería trabajar, pero yo sabía que yo quería trabajar con tal profesor. Entonces fui buscando un asunto que ese profesor podría me guiar y ese profesor, una de las especializaciones era la física cuántica. Entonces me llevó a un proyecto en física cuántica y entonces me interesó, etc. Al mismo tiempo, cuando era estudiante también de pregrado, yo vi una charla de un investigador llamado David Mermin, que es muy famoso, etcétera, en Estados Unidos, que un poco sobre esta idea de información cuántica, que también yo no entendí muchas cosas, pero me tincó la idea. Y cuando yo fui a hacer posgrado en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, llegué y yo no sabía, yo salí de Estados Unidos, fui a Brasil, no sabía, pero llegué, pero la universidad estaba en paro. Yo llegué así para ir, estaba en paro. Entonces estaba como solo en el pasillo dando vueltas a conocer el espacio y encontré con una persona que me vio como perdido, y esencialmente conversando con esa persona me llevó a un profesor que también especializaba en física cuántica, en óptica cuántica. Entonces fue como un poco, no fue una decisión muy así, pero fue algo que por suerte fui encontrando oportunidades que me gustaba y
y esto, ¿cierto? Yo creo que yo podría trabajar en cualquier área de física o de ciencia y tecnología. Es todo muy, muy interesante, ¿cierto? Hoy día vimos unas charlas o una charla muy interesante en biomateriales y todo más. También es increíble. Los astronautas, por ejemplo, ¿no? Sí, eso. Como yo ayer entrevistaba, nosotros hablábamos ayer con ellos, y cómo empatizas con un astronauta. Yo empatizo con la lista de espera en los hospitales, con la basura en las playas. Yeah, sí. Sí, Yeah. pero ¿cómo empatizas con los astronautas si nunca has estado allá? Yeah. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Pero solo para terminar, algo que esencialmente yo fui un poco guiado por las relaciones personales. Entonces, por ejemplo, yo conocí a ese profesor, pensé, quiero trabajar con ese profesor. Ahí cuando en pregrado me llevaron a conocer a un profesor y me gustó mucho su manera de trabajar. Igual yo fui su primer estudiante, entonces él tenía mucho tiempo para mí, ¿cierto? Que es algo, así, lo que falta a los profesores es tiempo, Sí. normalmente, y él tenía mucho tiempo. También era un área de investigación que estaba así, empezando. Esto fue en 98 que fui a hacer el posgrado, el magíster, y como mencioné, esos algoritmos cuánticos fueron descubiertos en 95, entonces fue algo muy en el inicio. Entonces fue muy interesante, o sea, acompañar todo el desarrollo de un área de investigación, casi desde el inicio. Entonces, Qué importante lo que menciona, porque finalmente habla de los mentores, cómo los mentores también muchas veces nos van acompañando en nuestro camino, sí. nos van de alguna manera dando luces. Entonces, desde esa lógica, desde los mentores, ¿qué habilidades sientes tú que ellos pudieron ayudarte a instalar en ti para también transitar este camino? Bueno, yo creo que mi orientador en posgrado, que fue mi orientador del magíster, de hecho, sí, un poco de mi trayectoria, salí de Estados Unidos, fui a Brasil a hacer magíster, que es algo no muy común, ¿cierto? Y mi idea era hacer magíster, quedarme 2 años allá y después buscar un doctorado en Estados Unidos o tal. Esto en 98, entonces igual Internet estaba naciendo, como hoy día quiero buscar una oportunidad en tal lugar, voy en Google o ChatGPT y lo encuentro, pero en esa época era como hablando con personas. Entonces yo tenía una persona que también un poco acabó siendo mentor, un profesor brasileño en Estados Unidos, que me puso en contacto con de su universidad en Brasil. Yo quería aprender un segundo idioma, entonces fui a Brasil y con la idea de quedarme 2 años, pero la relación que yo tenía con mi supervisor y sin digamos, la calidad, su rol como mentor era muy importante y me gustaba harto, como había dicho. Y entonces yo vi que era una gran oportunidad de trabajar, continuar trabajando en su laboratorio. Entonces me quedé en más 4 años de doctorado, después trabajé en Río de Janeiro, etc. Y de hecho, sin en cada puesto que yo tenía había una persona que sin un claro rol de mentor. Entonces, desde mi orientador en posgrado, Carlos Monken, fui a hacer postdoc y después como joven profesor. Había varios profesores más senior también que, digamos así, buenos ejemplos de cómo trabajar, cómo tratar a las personas, cómo de ética, integridad científica, digamos. Y entonces eso tenía un valor así muy grande, creo yo, en mi desarrollo como investigador y también como persona, digamos. Y ahí hablas de la ética, un tema importante que no hemos tocado anteriormente. ¿Cómo sientes tú que puede conversar la ética con la ciencia y con la innovación? No converso más. Sí. Es un poco difícil porque sí, nosotros sabemos que, bueno, en el mundo científico, también en la innovación, en el negocio, etcétera, existe, en cierta manera, ley de la selva, ¿cierto? Es como quién enviar el artículo primero para publicación, claro, o quién publica primero es quien tiene la fama o el crédito, digamos así, o quien lleva el producto al mercado primero, quien logra entrar en tal mercado primero. Entonces, existe esto. Pero no sé, en términos en el mundo científico, yo veo que es muy más interesante, por ejemplo, colaborar con las personas de que competir con las personas. Entonces, un error que yo hice una vez en mi vida fue estudiante en posgrado, es que yo
vi un artículo que alguien subió en el internet, y yo tenía un trabajo, no, perdón, fue al revés. Alguien me escribió sobre algo y yo tenía un trabajo sin listo, está casi listo para someter. Yo sometí, avisé, etcétera. En vez de invitar a esa persona a participar y hacer algo en conjunto, yo me puse como competidor en vez de colaborador. Y sí, esto es un error que hasta hoy día pienso, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué yo hice esto? No hace sentido. Hoy día yo haría totalmente distinto, ¿cierto? Entonces yo creo que las colaboraciones son más como entretenidos, divertidos, potentes, ¿cierto? Es muchísimo mejor en todos sentidos, ¿cierto? Colaborar de que competir. Entonces, además en la América Latina, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando hay división entre las personas es que no crea la masa crítica que es necesario para que haya el desarrollo científico de innovación que sea, ¿no? Ahí, mirando desde ese punto de vista, ¿por qué estos 4 profesores de una facultad de una universidad en Concepción deciden emprender, deciden hacer un negocio, deciden postular un fondo? Ellos se ganaron el primer fondo grande de Chile, la alta tecnología, se lo ganaron desde Concepción. Siempre cuando preguntan, no, el primero fue en Conce, fue acá, y unos profes de la U. ¿Por qué deciden emprender estos 4 profesores y no seguir haciendo clases? O sea, siguen, pero además de eso emprender. Tal vez un poco también el tema de compromiso, tal vez social que tenemos y sí, yo creo que sí, todos los fundadores tenemos ese compromiso, sentimos esto. Por ejemplo, nosotros, por 20 años trabajo recibiendo fondos públicos para desarrollar la ciencia, y siempre uno escribe la introducción de un artículo, así, mi área de investigación es muy importante para esto, pero si en algún momento eso tiene que salir del papel, tiene que salir de la práctica. Entonces, por 20 años yo pensaba, sería interesante hacer algo que hay un retorno tal vez más directo a la sociedad comparado con simplemente estoy produciendo papers, ¿ya? Y me recuerdo en 2007, creo, yo fui a un evento de la Academia de Ciencias del Mundo, ¿cierto? En África. Y estaba en una secuencia de charlas, estaba yo y más 5 o 6, y todos esos 5 o 6 estaban desarrollando, por ejemplo, sistemas de purificación de agua, utilizando materiais locales para la población local, para mejorar, el impacto a la sociedad era directo, era así, y tenía varios factores, etc. Yo estaba hablando de entrelazamiento cuántico, entonces que no tenía como ningún impacto en la vida de las personas. Entonces, yo creo que eso fue algo que nos motivó, ¿cierto?, a empezar la empresa, porque, bueno, empieza la empresa, crea tecnología, crea empleo, creas todo, así, con la palabra que estoy buscando, ese ecosistema, ¿cierto?, que no existe o falta. Y hablabas también como de esto de colaborar, de cómo también era mejor colaborar y cómo pudiéramos mezclar o combinar la academia de tu función como académica. ¿Cómo lo ves en los estudiantes? ¿Cómo visualizas hoy la mirada de la colaboración, por ejemplo, para emprender? ¿Cuál es tu mirada ahí? Sí, la colaboración es muy importante. Yo creo, algo que aprendí también un poco temprano cuando estudiante en Brasil, era que, por ejemplo, si mi vecino, ¿cierto?, mi colega, estudiante o otro profesor que sea, hace algo bueno, eso es bueno para mí, porque eso da visibilidad a mi universidad, a mi instituto. Entonces, por ejemplo, ahora en las charlas estamos hablando sobre la dificultad de la innovación, desarrollo, atraer inversión para Chile o la América Latina en general, ¿cierto? Entonces, entonces, por ejemplo, si alguien hace algo bueno, esto trae visibilidad para nuestro el país, la universidad que sea. Y eso es bueno para mí. O sea, cuando llego, yo soy de Concepción, la persona, de esa universidad hace buena ciencia. Si es mi ciencia, otra ciencia, otro, no importa. Entonces, es importante. Entonces, yo intento pasar a los estudiantes, por ejemplo, como es importante colaborar, discutir con los colegas, con profesores, estar hablando siempre, escuchando. Yo
y sí, para aprender, uno no aprende simplemente leyendo artículos, uno tiene que discutir con las personas y colaborar con las personas. Bueno, innovación, exactamente, yo creo que más aún es importante eso de escuchar, de siempre estar buscando aprender, ver toda situación como oportunidad de aprendizaje, eso es muy importante. Y eso exige, por ejemplo, colaboración, discusión. En Chile se habla mucho de la triple hélice, que sería esta combinación entre lo público, privado y la academia. Yeah. Sí. ¿Es verdad? ¿Existe o son bonitas palabras en Chile? ¿Se puede trabajar en la academia con el sector público y la industria o todavía está en las hermosas palabras? No, sí se puede. Y de hecho, o sea, yo tengo un poco de experiencia, por ejemplo, en Brasil y un poco de experiencia acá en Chile. Y acá en Chile yo veo sí, muy más fácil hacer esto. Al menos en el sector que estamos trabajando, en eso que es una deep tech, no hay, como mencioné, es bueno, no acá, pero sí, el mercado en que estamos intentando trabajar está en desarrollo en el mundo, ¿cierto? No es que no existe acá en Chile, pero no existe en el mundo, está en desarrollo en el mundo. Entonces, con esto se necesita mucha colaboración y discusión exactamente para ver cuáles son las necesidades del mercado, lo que les interesa, cuál es el problema y todo esto. Y hay, por ejemplo, la cuestión del producto, la idea, la ciencia que uno tiene, el problema que un cliente puede tener y también la cuestión de si hay cuestiones de certificación, compliance, etcétera, que entra la parte también pública y también de la política pública. Entonces, algo súper bueno en el área de la tecnología cuántica hoy día es que eso todo está pasando, ¿cierto? En 2024 hicimos una asesoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la tecnología cuántica. El año pasado fue año de la tecnología cuántica. También habían varios eventos y un desarrollo de un plan estratégico que se lanzó en diciembre ahora en un evento en Santiago. Entonces, la misma manera, entonces yo veo Chile se actuando muy bien en esto, en el sentido de como hicieron, por ejemplo, para inteligencia artificial, de ciberseguridad, hay como un plan, una política pública que involucra industria, academia y varios otros sectores para intentar hacer una masa crítica de las personas y tener ese intercambio de ideas y visiones, ¿cierto? Para los emprendedores que nos están escuchando y que les interesa, por ejemplo, saber y conocer desde tu mirada, desde tu foco, cuáles son esos talentos que ellos pudiesen potenciar en ellos mismos para que sus empresas sean exitosas. ¿Cuáles son esos que tú consideras que son claves? Bueno, yo creo que la cosa más importante es escuchar y buscar aprender siempre, ¿cierto? Entonces, uno no puede llegar a una reunión bueno, uno puede pensar que yo soy la persona más inteligente, más aquí en la sala, ¿cierto? Uno tiene que siempre pensar, yo puedo aprender con todas esas personas que están acá, voy a escuchar lo que van a decirme, ¿cierto? Y procesar esto, etcétera. Es muy, muy importante esto. Y gana de aprender, ¿cierto? Porque o sea, yo mi formación en física cuántica, ahora estamos entrando en, bueno, la parte de negocios, también la parte en otros sectores, en ciberseguridad, otras cosas que uno tiene que aprender un montón de cosas. Y bueno, yo no puedo ser como como maestro en todas esas áreas, ¿cierto? Claro. Entonces tengo que escuchar a las personas aquí que van a decir y los consejos y demás, ¿cierto? Y tú conoces harto ecosistema de emprendimiento e innovación de otros países, ¿cierto? En Chile es verdad que es un país de fondos públicos, no hay otro en Sudamérica que sea de tantos fondos el ecosistema. Bueno, yo tengo conocimiento solamente en Brasil. En Brasil, había, por ejemplo, bueno, oportunidades, por ejemplo, para ciencia básica y tal vez algunas pocas oportunidades, pero para, no sé, un poco más, si pensamos en la Valle de la Muerte, ¿cierto? Si hay mucho plata en el inicio, tal vez un poco de plata más para el final, pero ese intermedio que no existía, ¿cierto? Era un problema muy grande. Acá en Chile yo veo si existe problema todavía, pero sí, es menos. Yo veo mucho más oportunidad
de plata pública, digamos, en todo el proceso, Sí. ¿cierto? Con, De etapas tempranas para adelante en Chile. Si alguien con Sí. una idea hoy día se gana un Claro. fondo y sigue. Yo te quiero dar las gracias por acompañarnos, por escucharnos, por respondernos con tanta pasión las preguntas, por enseñarnos de física cuántica, es tan simple. Y Valentina, te dejo la pregunta más difícil del capítulo. Ah, bien. Tengo dos preguntas. Una, hablábamos en el inicio, un poco antes, como atrás de cámara, de la familia, de que Ya. tenía una chiquitita de 1 año. Si le pudiéramos explicar a los niños preescolares, como Ya. en una frase Ya. o en un par de palabras, ¿qué sería física cuántica para explicarle a los Está niños? difícil la pregunta, ¿no? Ya, sí, es bastante difícil. No se puede. Fin. No, No se puede. ya. Es una pregunta bastante difícil. Y quiero decir, la física cuántica es cómo se comportan las cosas pequeñas, ¿ya? Y ya, es una frase. ¿Cómo se pueden ver las Las cosas más pequeñas? pequeñas, claro que sí, claro que sí. Y si le pudiéramos dejar una frase, como un obsequio, una frase a lo que nos están escuchando, de qué sientes tú que tienen que potenciar los emprendedores que quieren, como de alguna forma, complementar estos dos mundos, innovación, ciencia, tecnología. ¿Qué frase le pudiéramos entregar en esos momentos que quizás cuesta un poquito más levantarse o que quizás esos momentos que uno dice, pucha, no sé si seguir? ¿Qué frase le pudiese entregar? Bueno, yo creo que la mantra, digamos, es como escucha y busca aprender, ¿cierto? Y yo creo que también algo también que discutimos un poco en la mañana fue algo de tener una visión y así mirar, preocuparse con el timing, ¿cierto? Yo creo que sin una idea súper buena hoy día puede ser que no haya éxito, pero en 1 año más o 5 años más, o etcétera, puede tener. Entonces, y para evaluar esto, ¿cierto? Uno tiene que escuchar y busca aprender. Entonces, tiene que tener la mente abierta para las cosas y esto. Yo creo que algo que ha me guiado siempre es como el gusto que tengo en aprender cosas. Entonces, yo creo que más o menos si uno va siguiendo esto, va a tener éxito en todo lo que hace. Muchas gracias por la conversación, muchas gracias por estar Sí. aquí y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao. Esto fue La Ciencia de Emprender, un podcast producido por Sense Contents, dirigido por Macarena Concha y conducido por Felipe Díaz y Valentina Mardones.